pediatra. Es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac. Este, estudió bueno, como les había mencionado, pediatría y oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una maestría en ciencias médicas de la UNAM y es candidato a doctor en ciencias médicas igual de la UNAM. Es oncólogo pediatra adscrito en el Hospital General de México. Doctor Eduardo Lisiado. Y de nuevo, doctor, es un placer tenerlo aquí. Si gusta comenzar. Al comenzar, muchas gracias por la invitación. Deja ver, les comparto la presentación. Híjole, ¿qué hice? ¿Ahí la pueden ver? Sí, ¿eh? Sí, sí la podemos ver. Ya se ve en modo completo. Ahí va, ¿verdad? Aún no. ¿Ya? Ya se ve. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Acaba de terminar el mes de septiembre, que es el mes dorado, porque nosotros hablamos que es el mes de concientización de cáncer infantil. Y para mí es una muy buena oportunidad para hablar con ustedes de lo que es muy importante que tenemos que hacer, es el diagnóstico oportuno del cáncer hematológico en niños. Y vamos a ver por qué. Para eso, yo sé que la mayoría de ustedes son estudiantes, no sé bien en qué año van, entonces vamos a hacer un repasito muy rápido, muy general, de algo de fisiología y de anatomía. Entonces, nosotros sabemos que las células de la sangre, la hematopoiesis, que es este proceso para la producción de células de la sangre, se lleva a cabo en la médula ósea. La verdad es que en general se lleva a nuestra edad en los huesos planos, pero antes del año de vida se lleva en los huesos largos. Ahorita después del año de vida, predominantemente este proceso de formación de células de la sangre, la hematopoiesis, se lleva a cabo en los huesos planos, como en la cadera, como en el esternón y algunos otros. Entonces, recordemos que si nosotros tomamos una muestra de médula ósea, el 30% más o menos va a estar formado de células grasas, de adipocitos, y el resto son las células hematopoyéticas, que que vamos a ver más adelante, que es un conjunto de células que se deriva de una célula madre para formar todas las células de la sangre. Entonces, este proceso se llama hematopoiesis. Y entonces, vamos a ver que la médula ósea es un caldo de nutrientes, de factores de crecimiento, de un montón de sustancias, que es un nicho muy importante para que esta célula, que es la célula madre hematopoyética, que tiene dos funciones. Una es autorrenovarse, quiere decir hacer nuevas células madres hematopoyéticas pluripotentes. Y la otra es que esta célula madre hematopoyética puede diferenciarse. Y esta célula se puede diferenciar hacia dos grandes grupos. Una célula madre linfoide y una célula madre mieloide. De la célula madre linfoide van a originarse los linfocitos B y los linfocitos T. O sea, estas células se van a diferenciar hacia ambos caminos. Entonces, estas células madres pueden diferenciarse cualquiera de las dos. Hay células que ya están comprometidas con un linaje, les decía, la célula madre linfoide y la célula madre mieloide. La célula madre linfoide es la que va a dar los linfocitos y la célula madre mieloide va a dar origen al resto de las células. Va a dar origen a los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y además va a dar origen a los a los monocitos, y de ahí los monocitos viajan a los tejidos periféricos para convertirse en macrófagos. Va a dar los megacaricitos que van a formar las plaquetas y va a dar a los reticulocitos, perdón, a los eritrocitos por medio de la línea eritroide. Entonces vamos a ver que esta célula madre puede dar estos dos grupos. Y esto es importante para cuando hablemos más adelante de la nomenclatura de las neoplasias hematológicas. Esta diferenciación que tenemos es muy importante. Y básicamente todas las células de la sangre y todas las células del sistema inmune derivan de esta célula pluripotente. Entonces, todo este proceso de hematopoiesis pasa en la médula ósea. Pero estas células, sobre todo los linfocitos, los que vienen de la unidad formada de colonias linfoides o la célula madre linfoide,
vamos a ver que esa da dos tipos de células, los linfocitos B y los linfocitos T. Todos estos se originan en la médula ósea. Como dijimos, todas las células de la hematopoiesis, de la formación de sangre, se da en la médula ósea. Pero ahí, por ejemplo, en los linfocitos B, estas células que ya empezaron a madurar y a diferenciarse en la médula ósea, salen a la circulación, salen a la sangre, y de ahí se van al ganglio linfático. Entonces, estos linfocitos B los podemos encontrar en el ganglio linfático, donde tiene un proceso de maduración para hacerse una célula, un linfocito B comprometido con algún antígeno, y de ahí se va a la sangre, y posteriormente se convierte en una célula plasmática. Digamos, esta es la vida normal de un linfocito B. Con los linfocitos T pasa algo semejante. Están en la médula ósea, empiezan su maduración en la médula ósea, terminan la maduración en el timo, por eso se llaman linfocitos T, porque están en el timo, y estos linfocitos T pueden irse pueden tener dos caminos. Uno, irse a los tejidos, por ejemplo, la piel, los pulmones, las mucosas, el vaso, y hacerse las células TNK, o células... o esos linfocitos T se pueden ir al ganglio linfático. Entonces, como podemos ver, los linfocitos pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero todos estos se originan en la médula ósea, y eso es importante que lo recordemos. Entonces, este es el proceso normal. Bueno, los derivados de la línea mieloide, de la unidad de la célula madre mieloide, que van a ser los granulocitos, estos se van a la circulación, ahí van a estar el resto de su vida, las plaquetas y los eritrocitos, todos están en la circulación, y los monocitos finalmente pasan a los tejidos periféricos y se vuelven macrófagos, que es el monocito macrófago. Entonces, todas las células que empiezan en la médula ósea finalmente pasan a la sangre en algún momento, pueden ir a órganos linfóides como los linfocitos, o se pueden ir a tejidos periféricos. Entonces, ahí es donde podemos encontrar todas estas células que derivan de la médula ósea. Vamos a hablar por otra parte, cómo se da el proceso de cáncer. Si nos vamos a hablar de neoplasias hematológicas o de cáncer hematológico, yo siempre les digo que dentro de la oncología, nosotros tenemos que saber que el cáncer se origina a partir de una sola célula. Esta célula normal empieza a tener una serie de mutaciones que se pueden dar por diferentes cuestiones, y entonces estas mutaciones van a hacer que la célula se transforma de una célula normal a una célula de cáncer, y esta célula de cáncer va a aumentar con más mutaciones y formar un tumor. En el caso de los tumores hematopoyéticos, no siempre originan un tumor como tal, un conjunto de células sólido. De hecho, en algunos lados, que la traducción puede ser cuestionable, dicen que son tumores líquidos, pero no tanto así. Por eso se llaman neoplasias hematológicas. Pero vamos a llegar un poquito a esa nomenclatura. Pero entonces, esta célula empieza a tener estas mutaciones, y entonces las células hijas empiezan a convertirse en células de cáncer. Yo les decía, todo empieza de una célula normal, empieza una mutación que hace que esta célula normal se convierta en una célula de cáncer, y ahí se inicia un proceso que se llama carcinogénesis, que es el proceso en el cual una célula normal se convierte en una célula de cáncer. En el caso de la leucemia se llama leucemogénesis, linfomagénesis, dependiendo el tumor que estemos viendo. Pero entonces, esta célula que está aquí, que es la célula inicial, o la célula madre de cáncer, empieza a aumentar sus mutaciones, y entonces las células hijas van a heredar estas mutaciones y hacen más célula de cáncer, ¿no? Y entonces vamos a ver que conforme va aumentando las generaciones de las células que se originan de esta célula tumoral, estas mutaciones se empiezan a acumular, y al final vamos a tener el cáncer, un tumor como tal, aunque les digo que la leucemia es un poquito diferente, lleno de células diferentes, ¿sale? Que se originan de toda esta célula normal, se convierten en célula de cáncer, y todas las células que derivan de estas van a formar a ese tumor. Y va a haber cierta heterogénea, van a ser diferentes estas células entre una y otra por las mutaciones que tienen. Pero así es como se da este proceso. Entonces, yo siempre les digo que cuando hablemos de cáncer, siempre hay que pensar o hay que saber cuál es la célula que le da origen al tumor. Si nosotros sabemos cuál es la célula que le da origen a este tumor, va a ser mucho más fácil entender el cuadro clínico, el diagnóstico y demás. Entonces, vamos a hablar ahora más en forma, de las neoplasias hematológicas. Para la nomenclatura es algo muy sencillo, porque vimos que de la célula madre hematopoyética se dividen en dos grandes grupos, o se diferencian hacia dos grandes grupos celulares. Uno son las células de la línea linfoide, y otros son las células que se dividen en las células mieloides. Las células linfoides son los linfocitos B y los linfocitos T, y las células mieloides van a ser los granulocitos, los monocitos, los eritrocitos y los megacariocitos.
Entonces, cuando estas células de cada uno de los grupos empiezan a tener esa transformación maligna de célula normal que se convierte a cáncer, decimos que es una neoplasia hematológica, un cáncer hematológico. Vamos a ver que hay dos grandes grupos de tumores, esos que se llaman las leucemias, que en el caso de que vengan de las células linfoides, puede ser una leucemia linfoblástica. Cuando hablamos de blasto, quiere decir que es una célula inmadura o en maduración, y la leucemia linfocítica, que hablamos cuando la célula ya está madura, ¿sale? O linfoma, que vamos a ver que son las neoplasias que vienen de los linfocitos, pero estos son cuando ya están en una forma madura y periférica, que lo vamos a entender un poquito después. El mieloma, por ejemplo, es cuando la célula plasmática, el linfocito B comprometido que está en los tejidos y que empieza a formar anticuerpos, este cambio de la linfocito B, se llama mieloma múltiple, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de las líneas mieloides, de las células que derivan de la célula madre mieloide, vamos a llamar que son las neoplasias mieloides. Entonces vamos a tener la leucemia mieloblástica, la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, porque tenemos un aumento en los eritrocitos, la trombocitemia esencial, porque hay un aumento en la producción de megacariocitos y de plaquetas, y la mielofibrosis, que es un cambio general en las condiciones de la médula. Entonces, para hablar de neoplasias hematológicas, por eso les decía que es muy importante hablar de la diferenciación de las células hacia el grupo que se va hacia el grupo linfoide o hacia el grupo mieloide. ¿Sale? Y en niños, bueno, pero antes de que me adelante, en niños lo que más vamos a ver de neoplasias hematológicas van a ser las leucemias agudas. Leucemias agudas porque se desarrollan rápido y la transformación maligna se da en una fase muy temprana en la maduración. Eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, en niños, el tumor que más vemos es la leucemia linfoblástica aguda, y vamos a ver también los linfomas, el linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin y la leucemia mieloblástica aguda. No me voy a meter en las demás porque son muy características de los adultos. De hecho, por ejemplo, la leucemia mieloblástica aguda, aunque vemos algunos casos en pediatría, la edad de presentación más común es alrededor de los 50 años. Cuando hablamos de leucemias linfoblásticas agudas, cuando se un examen o un caso clínico, lo que tenemos que pensar siempre en niños es de una leucemia linfoblástica aguda. Y ahora vamos a entender a partir de la célula que da origen a la neoplasia, cómo se manifiestan y cómo podemos identificarla de forma, espero, un poco clara. Siempre les digo que cuando vemos estos temas en pregrado, cuando llevamos nuestras clases de hematología, nos sueltan todas las leucemias, todos los linfomas, todo en una sola clase y nos confunde. Yo trataré de, en esta plática que estoy teniendo con ustedes, poder entender cuál es el origen de cada una de las células y entendamos bien el cuadro clínico y la fisiopatología. Y yo les decía que las neoplasias hematológicas son muy importantes en los niños, porque cuando hablamos tanto de leucemias como de linfomas, estamos hablando a nivel mundial casi el 50% de los casos de cáncer. De hecho, bueno, más o menos a nivel internacional, el 35-40% de los casos de cáncer en niños son leucemias. Estas son algunas aproximaciones que hicieron en el 2020, que estos cálculos se hacen cada 5 años. Entonces, vean, a nivel mundial, en niños menores de 19 años, casi el 30% de los casos son leucemias, o sea, es el cáncer más común en pediatría. Y cuando hablamos del linfoma no Hodgkin, corresponde más o menos al 10%, y si hablamos del linfoma de Hodgkin, es más o menos el 15%. Esto quiere decir que estos 30% más el 10%, 40% más este 5%, quiere decir que más o menos el 45% de los niños con cáncer van a tener alguna neoplasia hematológica. Es el cáncer más frecuente y por eso yo siempre les digo a mis alumnos, si ustedes saben de leucemias y linfomas, que son estos tumores de neoplasia hematológica en pediatría, van a poder diagnosticar casi el 50% de los casos de cáncer. Por eso es importante estos temas que los veamos. Entonces, esto fue en el 2020. En México, este reporte mismo que se llama Globocan, que es un estudio estadístico de los casos de cáncer a nivel mundial, el 33% de los casos son leucemias, el 8% son linfomas no Hodgkin y el 6% son linfomas de Hodgkin. Entonces, más o menos, lo mismo llegamos al 40-45% de los casos son neoplasias hematológicas en pediatría. Hay algunos otros estudios que se han llevado a cabo en México donde se ha visto que el 50% de los niños con cáncer en México tienen una leucemia. O sea, en México, y de hecho los latinos, tenemos un poquito de mayor predisposición a tener leucemias.
en la edad pediátrica. Por eso, digo que hay algunos estudios del IMSS y algunos estudios de lo que era el Seguro Popular, que nos dice que de México, los niños, el 50% son casos de leucemia. Por eso, para mí es importante que ustedes, como médicos de primer contacto, vean esta plática para que podamos hacer el diagnóstico oportuno de estos pacientes. Si nos vamos a diferentes edades, la leucemia sigue siendo de los tumores más frecuentes. En niños menores de 14 años, más o menos el 30% son leucemias. En adolescentes disminuye el número de leucemias, pero aumenta el número de linfomas. Finalmente, cuando hablamos de leucemias y linfomas, vamos a estar hablando en la mayoría de las edades entre el 40 y el 50% de los casos de cáncer. Una vez entendiendo esta nomenclatura, vamos a empezar a hablar de las leucemias. Las leucemias es el primer grupo de neoplasias hematológicas que vamos a tocar porque hemos dicho que es la más frecuente. A nivel internacional, entre el 30 y el 40%, en México casi el 50% de los casos de cáncer infantil van a corresponder a leucemias. Y si ustedes se acuerdan de sus clases de prepa, se van a acordar que las leucemias vienen de la etimología sangre blanca. Afortunadamente ya casi no vemos estos casos, pero esta es una muestra de sangre de un paciente con leucemia hiperleucocitosis que vamos a ver un poquito más adelante. Todos recordamos que la sangre es roja, ¿no? Y este color rojo está dado por el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de la sangre que está constituido de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, ¿no? Por eso la mayoría, si nosotros tenemos una muestra de sangre, más o menos el 45% de esa muestra de sangre va a ser glóbulos rojos y eso se llama hematocrito. En este caso, vamos a ver que el hematocrito es este porcentaje de esta muestra de sangre. Y el resto, estos son leucocitos. Si ustedes toman una muestra de sangre a un paciente sano, sin leucemia, y la dejan reposar un ratito, a veces se alcanza a ver una natita blanca que corresponde a los leucocitos. En el caso de las leucemias, les digo, afortunadamente ya no vemos estos casos, cuando se empiezan a acumular las células, como vamos a ver más adelante, la sangre se veía blanca, justamente porque había un número muy elevado de leucocitos. Y entonces de ahí viene el nombre etimológico de leucemias, sangre blanca. Y entonces, cuando nosotros hablamos de leucemias en pediatría, vamos a hablar de leucemias agudas. Las leucemias agudas, yo les decía, porque el tiempo de presentación es mucho más rápido que las leucemias crónicas, que se ven en los adultos, pero además esta transformación de la célula normal a la célula de cáncer se da muy temprano en el desarrollo. Y ahorita lo vamos a entender. Entonces, por eso hay que se le llama. Entonces, habíamos dicho, este es otro esquema de la hematopoiesis, donde habíamos dicho que teníamos a la célula madre hematopoyética, que se podía diferenciar a la célula madre linfoide y a la célula madre mieloide. De la célula madre linfoide van a salir los linfocitos T y los linfocitos B. Pero este proceso de dar de la célula madre linfoide a dar un linfocito B y un linfocito T maduro va pasando por diferentes fases. Primero es una célula pro-B, pre-B, linfoblasto, linfocito B. Pro-T, pre-T, linfoblasto, linfocito T. Entonces, cuando hablamos de leucemias linfoblásticas, que esto habla, acuérdense que cuando usamos blásticas quiere decir en células inmaduras, leucemias linfoblásticas agudas, este proceso de cáncer, de que esta célula normal se convierte en una célula de cáncer, se da en estas células, que estas células son células precursoras de los linfocitos. Por eso cuando decimos una leucemia linfoblástica aguda, es una neoplasia maligna que se origina de las células inmaduras o de los linfocitos en maduración. ¿Sale? Y acuérdense que esta maduración se da en la médula ósea, y esto es importante para cuando hablemos un poquito más de la diferenciación y de otros tumores. Lo mismo en la célula madre mieloide. Esta célula madre mieloide se empieza a diferenciar en diferentes líneas. La línea eritroide, que nos va a dar a los eritrocitos, la línea megacariblástica, que nos va a dar a las plaquetas, el sistema monocito macrófago, y los granulocitos, que nos va a dar el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. ¿Sale? Entonces, cuando esta transformación de célula normal se da a una célula de cáncer y se da en este grupo de células, se llama leucemia mieloblástica aguda. Siempre que lo vemos en la escuela a veces es muy complicado, pero lo que les decía yo, tienen que tener en cuenta cuál es la célula que da origen al tumor para que podamos hacer un poquito la diferenciación. Entonces, si el tumor se origina de las células inmaduras linfoides, se llama leucemia linfoblástica aguda, que es la que más vemos en niños. En niños de todas las leucemias, el 80-85% corresponde a leucemias linfoblásticas agudas. Y cuando esta transformación se da en este grupo de células, que son las células en maduración de la línea mieloide, se llama leucemia mieloblástica aguda, o hay quien le pone leucemia mieloide aguda. En niños, les decía,
corresponde más o menos al 15-20% de las leucemias linfoblásticas, de las leucemias en niños, perdón. Pues la mayoría, 80-85% de leucemias linfoblásticas, o sea, en estas células, y más o menos el 15% en células mieloides, la leucemia mieloblástica aguda. En adultos cambia. Les decía que la leucemia mieloblástica es la leucemia más común en el adulto y se presenta más o menos a los 50 años. Esto es lo que habíamos hablado. La leucemia linfoblástica aguda se da en células. La mieloblástica se da en estos precursores o células inmaduras que derivan de la célula madre mieloide. Si nosotros entendemos eso, va a ser muy fácil entender cuál es el cuadro clínico de la leucemia linfoblástica. Entonces, se ha visto que las leucemias se han asociado a diferentes factores. Por ejemplo, la radiación ionizante. Sabemos que después de los accidentes nucleares de Chernobyl o de las bombas nucleares en Japón, posterior a esta radiación, se puede tener leucemia, ¿no? Entonces, la radiación ionizante es importante. Lo que les decía, el grupo racial es importante. Los latinos tenemos mucho más riesgo de tener leucemias, por ejemplo, y los asiáticos del lejano oriente suelen tener leucemias de bajo riesgo, por ejemplo, diferentes características. En México, por ejemplo, hay algunos polimorfismos que hacen que los mexicanos de la península de Yucatán tengan un poquito más de riesgo de leucemia. Pero bueno, estas son algunas cuestiones poblacionales. Algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen 100 veces más riesgo de tener una leucemia, ya sea linfoblástica aguda o mieloide aguda, que un paciente que no tiene síndrome de Down. Entonces, algunos otros como neurofibromatosis, ataxia telangiectasia, algunas otras alteraciones o enfermedades propias de la médula ósea, que pueden ser hereditarias o adquiridas, pueden hacer que estos pacientes desarrollen leucemia aguda en algún momento. Se ha asociado de cierta forma a infecciones virales como Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, esta relación no es tan fuerte. Y para algunas leucemias mieloides agudas, el tratamiento previo con algunas otras quimioterapias. Pero bueno, nada más de forma general, recuerden que la radiación ionizante y el síndrome de Down son factores de riesgo importante para presentar leucemias agudas. Me voy a enfocar mucho a lo que vamos a hablar ahorita en las leucemias linfoblásticas agudas, porque acuérdense que habíamos dicho que son las más comunes. Las leucemias linfoblásticas agudas, la edad de presentación más común es entre los 3 y los 5 años. Y esto tiene su razón de ser por varias cosas. Pero una de las más importantes es que de forma normal, los niños entre 3 y 5 años, su sistema inmunológico está creciendo de forma acelerada. Hay un crecimiento o un desarrollo del sistema inmune. Y entonces cuando los niños tienen ganglios palpables, tienen las amígdalas hipertróficas de forma fisiológica, porque se está dando una importante actividad inmunológica. Y entonces pues, los linfocitos, las leucemias que vienen de las precursoras linfoides, están muy activas en ese tiempo y entonces tenemos el riesgo de que alguna de estas células se convierta en células de tumor y de la leucemia. Por eso la edad de presentación más común es en preescolares, entre 3 a 5 años. Aunque se puede presentar en toda la vida. Hay gente adulta mayor que puede tener leucemia linfoblástica, pero eso no tiene la leucemia mieloide es un poquito más característica en adolescentes. Pero bueno, decíamos que el gran número de las leucemias en pediatría son las linfoblásticas agudas que se presentan de 3 a 5 años. Ahora, vamos a entender el cuadro clínico. Yo les decía que estos tumores, las leucemias agudas, y esto es igual para la linfoblástica y para la mieloide, algunos detallitos, pero de forma general, la médula ósea, en vez de estar produciendo un montón de células de sangre, eritrocitos, plaquetas, granulocitos, empieza a producir células tumorales. Y entonces la médula ósea se empieza a llenar de células tumorales y se dejan de producir el resto de las células hematopoyéticas. Y es por eso que se empiezan a producir tantos linfoblastos o tantos mieloblastos, que es a lo que le llamamos a la célula de leucemia, linfoblasto o mieloblasto en el caso de las leucemias linfoblásticas y mieloblásticas agudas, empiezan a producir tantos linfoblastos que dejan de producir eritrocitos. Entonces, clínicamente lo que vamos a ver es un síndrome anémico. Como se dejan de producir eritrocitos, las cuentas de eritrocitos y de hemoglobina van a estar bajas y el paciente va a tener síndrome anémico. Y acuérdense que los síndromes muchas veces son clínicos. Entonces, el paciente va a tener palidez, astenia, adinamia, puede tener soplo, síncope y todas estas manifestaciones de un síndrome anémico.
Del mismo modo, como empiezan a producir un montón de blastos en la médula ósea, se dejan de producir megacariocitos. Y recuerden que los megacariocitos son las células de las cuales se originan las plaquetas. Como se producen pocos megacariocitos, no va a haber plaquetas. Entonces, los pacientes van a tener una tendencia hemorrágica. Pueden tener síndrome purpúrico o síndrome hemorrágico. El síndrome purpúrico, acuérdense que son petequias, equimosis. Algunos otros, inclusive pueden aparecer estas equimosis sin antecedente traumatismo. Y puede tener síndrome hemorrágico, que son manifestaciones clínicas de sangrado. Puede tener gingivorragia, epistaxis, puede tener sangrado de tubo digestivo alto, sangrado de tubo digestivo bajo, hematuria o sangrados a cualquier nivel. ¿Sale? Entonces, estos pacientes, como no están produciendo plaquetas, pueden tener síndrome purpúrico o síndrome hemorrágico. Pero recordemos que las células de la médula ósea, la mayoría, cuando maduran, sobre todo los linfocitos, las células que vienen de la célula madre linfoide, migran hacia los tejidos linfoides. Y entonces lo que puede haber en estos niños es que una vez que la médula ósea se llenó de células de leucemia, estas células salen a la circulación, como lo vimos inicialmente, y llegan a los órganos linfoides, como por ejemplo el timo, los ganglios, el hígado y el vaso, y entonces dan un síndrome que es un síndrome clínico. Eso quiere decir que yo lo exploro, ¿no? Yo lo reviso, que se llama síndrome infiltrativo. Y el síndrome infiltrativo se caracteriza por tener ganglios o adenopatías generalizadas, que pueden ser localizadas o generalizadas, pueden tener hepatoesplenomegalia, pueden tener masa mediastinal porque hay una infiltración al timo, o pueden infiltrar a muchos otros órganos que son menos frecuentes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ustedes leen leucemia linfoblástica en los libros, le van a decir que pueden tener 3 o 4 síndromes. Esto es bien importante. Síndrome anémico, síndrome purpúrico, síndrome infiltrativo, y en algunos libros ponen síndrome febril. Y es que la leucemia como tal, por toda esta actividad que tiene, puede dar fiebre asociada al tumor, o puede hacer que, como se están produciendo tantos linfoblastos, se dejan de producir neutrófilos, que es otro tipo de células de la sangre, que los neutrófilos son aquellos que combaten las infecciones bacterianas. Y entonces, al producirse tantos linfoblastos, se producen poquitos neutrófilos, y entonces en el momento que hay una infección, no tenemos suficientes neutrófilos para combatirla. Y es por eso que les digo que algunos libros ponen 4 síndromes. De hecho, lo que nos dicen, y esto es parte de lo que tenemos que ver en esta sesión de diagnóstico oportuno, es que todo paciente que tenga 2 o más de estos síndromes, tenemos que enviarlo a valoración por hematología, ¿sale? O oncología. Síndrome anémico, síndrome purpúrico, síndrome infiltrativo y síndrome febril. Y les decía que una vez que la médula ósea se llena de blastos que nos dan estas manifestaciones, estas células salen fuera de la médula ósea y tenemos diseminación extramedular. Lo más común en la leucemia linfoblástica aguda es que estos linfoblastos se vayan a los ganglios, den adenopatía, que generalmente no duele, es móvil, puede ser generalizado, puede ser localizada, y puede haber hepatoesplenomegalia, que generalmente se siente firme, es no dolorosa, y esto es bastante frecuente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿en quiénes tenemos que sospechar leucemia aguda? Síndrome febril, generalmente no está asociada a infección, es persistente, es de difícil control. El síndrome hemorrágico, como ya lo habíamos dicho, petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, sangrado a cualquier nivel, o una púrpura como tal. Síndrome anémico, palidez, fatiga, somnolencia, astenia, dinamia, soplo, síncope, lo que ustedes saben. El síndrome infiltrativo, que es adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, y la infiltración de otros órganos que vamos a ver. Y en algunos se les decía que es síndrome constitutivo, pérdida de peso, que puede o no puede tener el paciente, ¿sale? Además, el paciente tiene síntomas generales, tiene malestar general, puede tener doloroso, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vean, por ejemplo, esta es una radiografía de tórax de un paciente que tiene ensanchamiento mediastinal, tiene un tumor mediastinal, donde vamos a ver que es un sitio común, porque los linfocitos, habíamos dicho, sobre todo los linfocitos T, terminan su maduración en el timo. Entonces, después de que llena la médula ósea, salen a la circulación, se van al timo y pueden dar este tumor mediastinal. Pueden irse al hígado y al vaso, que son células que además tienen actividad poyética y además tienen una función inmunológica importante, pueden tener hepatoesplenomegalia. Y algo que es interesante es que esos linfoblastos, estas células de leucemia, pueden dar infiltración
a sitios santuarios. Y estos sitios santuarios son, por ejemplo, el testículo y el sistema nervioso central. Y se llaman sitios santuarios porque tenemos una barrera hematotesticular y hematoencefálica que normalmente impide que los linfocitos lleguen a estos tejidos. Y es por eso que este síndrome infiltrativo puede dar al sistema nervioso central, a testículo, que son lugares importantes, porque al haber estas barreras hematoencefálica y hematotesticular, la quimioterapia no es fácil de penetrar estos sitios, ¿sale? Entonces esto les brinda un poquito de mal pronóstico a los pacientes. Este es un estudio muy viejito, pero me gusta porque justamente era lo que hablamos. De un montón de niños con leucemia linfoblástica aguda en este caso, vean, el 60% de los niños se presentan con fiebre, síndrome febril. Casi el 50% de los niños van a tener alguna manifestación de sangrado. El 50% de los niños van a tener adenopatías y hasta casi el 70% van a tener hepatoesplenomegalia, que era justo lo que decíamos. Síndrome febril, síndrome hemorrágico, síndrome infiltrativo. Cuando nosotros tomamos una biometría hemática, que es el estudio inicial que estos pacientes deben de tener, vamos a encontrar que la mayoría de los pacientes van a tener estas manifestaciones. Por ejemplo, de la hemoglobina, asumiendo que 7 es un valor normal, 11 es un valor normal, aunque sabemos que los niveles de hemoglobina varían de acuerdo a la edad, el género y la altura a nivel del mar, vamos a generalizar que 11 es normal, ¿no? Vean cómo el 90% de los pacientes van a tener anemia en la biometría hemática. Acuérdense que habíamos dicho síndrome anémico. Vamos a ver que el 75% de los pacientes van a tener trombocitopenia. Entonces, vean cómo lo que habíamos visto de las manifestaciones de sangrado, que eran el 50%, muchos de estos pacientes además tienen trombocitopenia. Y cuando hablamos de la cuenta leucocitaria, de los leucocitos, puede haber varias cosas. Puede haber leucocitosis, porque ya se produjeron tantos blastos en la médula ósea que salen de la circulación y los podemos contar en la sangre periférica, o podemos tener leucopenia, porque es cuando se están produciendo los linfoblastos, se está llenando la médula ósea y hay pocas células en sangre periférica, ¿sale? Pero vean cómo más o menos el 50% de los pacientes van a tener leucocitosis, que quiere decir aumento en los glóbulos blancos en la sangre. Inclusive vean cómo el 17-20% de los casos van a tener hiperleucocitosis. Y esto es bien importante para lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer con estos pacientes es ver una radiografía de tórax. Ven, si ustedes ya llevaron algo de clase de imagen, sabemos que cuando vemos una radiografía de tórax, una teletórax en general, vamos a ver que el mediastino superior generalmente no debe abarcar más de la distancia de una vértebra y media, el ancho de una vértebra y media, que es lo normal que debe medir el mediastino. Tenemos el corazón y ustedes saben las siluetas de la radiografía, pero ven, en este caso, este paciente tiene un ensanchamiento mediastinal porque justamente los ganglios que están en el mediastino y el remanente del timo pueden crecer por infiltración de la leucemia. Acuérdense que esto se llama síndrome infiltrativo. Estas características de síndrome anémico, purpúrico, hemorrágico, febril, infiltrativo, se presentan en leucemia aguda mieloblástica y en leucemia linfoblástica aguda, porque la fisiopatología es la misma. La médula ósea, que es donde se están produciendo todas estas células, se está llenando de blastos y disminuye la producción del resto de las líneas celulares. Algo que es importante, y sobre todo en niños chiquitos, el 25% de los niños con leucemia linfoblástica aguda pueden tener dolor óseo y les duelen las piernitas, ¿no? De hecho, yo he visto 2 casos de niños más o menos entre 2 y 3 años que de un día a otro dejan de caminar. Y ese es el dato inicial porque tienen dolor óseo. No es algo que veamos frecuentemente y es mucho más evidente en adultos, pero en las radiografías de huesos largos, por ejemplo, podemos ver esto que se llaman las líneas leucémicas, que son estas bandas que se ven radiolúcidas en las metáfisis de los huesos, justo junto al cartílago de crecimiento. Aquí son muy evidentes, a veces no es tan fácil de verlas, no es algo que le pidamos a los pacientes, pero muchas veces, si ustedes van a estudiar ortopedia, acuérdense de esta imagen, ¿sale? Porque muchas veces llegan al ortopedista por dolor óseo y resulta que lo que termina siendo es una leucemia aguda, ¿sale? Entonces, esto es importante de alguna de las manifestaciones. Yo les decía que uno de los datos que es importante ver es la hiperleucocitosis. Es poco frecuente, es menos del 20% de los casos, se producen tantos leucocitos que la sangre se vuelve viscosa. Y esto es importante porque si ustedes llevaron clases de fisio ya, deben de saber que la sangre tiene un flujo laminar. Esto es como cualquier carretera. Los carriles del medio van más rápido que los carriles laterales. Y esto hace que las células puedan salir de la circulación.
Y eso es algo que se da de forma fisiológica en los vasos. Cuando aumentan los leucocitos, recordemos que las cifras normales de leucocitos son entre 6,000 y 12,000, dependiendo de la edad, pero generalmente cuando vemos más de 100,000 leucos, los vasos, vean, estos son una biopsia de pulmón de un niño, los vasos sanguíneos están llenos de leucocitos. Y entonces lo que hace cuando hay esta hiperleucocitosis importante es que al haber tantos leucocitos, la sangre se vuelve viscosa y entonces no tiene este flujo laminar y no puede recorrer las células de los eritrocitos para llevar oxígeno al cuerpo. Y a esto se llama leucoestasia. Y entonces, al hacer que esta sangre se vuelva viscosa, deja de llegar sangre, por ejemplo, al sistema nervioso central y puede haber accidentes de isquemia a nivel del sistema nervioso central. A nivel pulmonar no se puede llevar a cabo el intercambio de CO2 y oxígeno y entonces hay una hipoxia importante. Y además los leucocitos rozan el endotelio, que cuando ustedes vean sus clases de inmuno van a ver que los leucocitos, sobre todo los linfocitos, cuando rozan el endotelio se activan por una serie de receptores que hay ahí y entonces empiezan a producir una serie de respuesta inflamatoria y entonces se produce una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, una respuesta inflamatoria sistémica. Esto es bien importante porque este puede ser un dato de complicación y de mortalidad en los pacientes, ¿sale? Les digo, es raro que lo veamos. Esa imagen de sangre que vimos al inicio, ¿no? Toda blanca, eso es hiperleucocitosis. Les digo que lo normal es que nosotros tengamos entre 6,000 y 12,000 leucos. Lo más que yo he visto en una leucemia ha sido 1,200,000 leucos. Y la muestra de sangre se veía como la que vimos al inicio, ¿sale? Entonces, de forma general, cuando tenemos estos datos, les digo, o tenemos síndrome anémico, purpúrico, hemorrágico, febril, o en la biometría hemática tenemos alteración de 2 líneas celulares, ya sea anemia, trombocitopenia, más menos leucocitosis o leucopenia, tenemos que hacer un estudio para ver dónde está la leucemia. Y aunque siempre les digo que mi abuelita decía que la leucemia es un cáncer de la sangre, yo les digo que no. La leucemia aguda es un cáncer de la médula ósea. Y justamente de lo que habíamos hablado, porque en la médula ósea es donde están las células inmaduras que se convierten en cáncer. Y es por eso, y siempre se equivocan esto en el examen, el estudio de elección para hacer el diagnóstico de leucemia no es la biometría hemática. Tenemos que ir a buscar las células de cáncer donde empezaron, en la médula ósea. Y para eso se hace un estudio que se llama un aspirado de médula ósea. Y este es, a ver si ya recuerdo, si estaba corriendo. En el aspirado de médula ósea lo que hacemos es que hacemos asepsia y antisepsia y con una aguja que se llama aguja de Osgood, o de aspirado, nosotros introducimos generalmente en los huesos planos. Acuérdense que habíamos dicho que la hematopoiesis se lleva en los huesos planos. El sitio más común a hacerlo en los niños es en el hueso de la cadera, en la espina ilíaca postero superior. Se puede hacer en el esternón, en adultos generalmente es más común, o en cresta ilíaca antero superior. En los niños menores de un año lo hacemos en la tibia proximal. Acuérdense que en menores de un año se hace esto en la hematopoiesis se lleva a cabo en los huesos largos. Vean cómo se pone esta aguja de Osgood, se saca este mandril, ponemos una jeringa y tomamos la médula ósea. La médula ósea sale líquida, ¿sale? No como cuando ustedes comen tuétano, sale líquida. Entonces, de esta muestra de médula ósea, lo que hacemos es un extendido. Y este extendido lo vamos a ver al microscopio. Y ahí es donde vamos a ver las células de leucemia. Siempre, y no me voy a meter en esto porque esta plática va enfocado al diagnóstico y a los datos de diagnóstico oportuno, pero esta muestra también la mandamos a hacer análisis citogenético, análisis molecular y algunas otras cuestiones para hacer un diagnóstico más preciso de leucemia. De forma general hacemos el aspirado y lo que hacemos después, les digo, el primer estudio es hacer estos extendidos y verlos al microscopio. Y entonces este es el punto para hacer diagnóstico de leucemia. Si ustedes se fijan, en una médula ósea normal vamos a encontrar estos megacariocitos, vamos a encontrar ver todas las células en maduración, neutrófilos, vamos a ver por ahí algunos monocitos, vamos a ver algunos linfocitos, vamos a ver, estas grandotas son células precursoras eritroides. Cuando nosotros nos asomamos, vemos una variedad de células hematopoyéticas. Una médula ósea infiltrada por leucemia, vamos a ver, vean como en esta, donde todas las células son de cierta forma homogénea, son células grandes, con un núcleo muy grandote, se fijan, está todo aquí morado. Siempre les digo que tiene una pestañita de citoplasma que se ve en azul, si ustedes se fijan, es muy pequeño el citoplasma que tienen. En el núcleo vamos a ver que tienen nucleolos prominentes y la cromatina va a estar abierta. Estas son células características de leucemia linfoblástica aguda.
Entonces, el primer paso cuando nosotros tenemos estas alteraciones en los síndromes que vimos o en la biometría hemática, tenemos que hacer un aspirado de médula ósea y tenemos que ver cuál es la característica de las células. Si hay más del 30% de estas células en la médula ósea, eso es una leucemia aguda linfoblástica. Cuando nosotros hablamos de leucemia aguda mieloblástica, los blastos se ven diferentes. Vean cómo aquí se ven mucho más grandes, poliédricos, con muchos gránulos. Las células se ven grandotas, feas, núcleos grandotes, y estas son los diferentes tipos de leucemia mieloide. Entonces, el primer dato es nosotros verla al microscopio. Actualmente el diagnóstico además se apoya en estudios de laboratorio que se llama inmunofenotipo, más alteraciones citogenéticas que se mandan a ver cómo están los cromosomas, si hay translocaciones, si hay algunas otras alteraciones que son características de la leucemia. Pero de forma general, como esta plática va enfocada a diagnóstico oportuno, vamos a ver entonces que el diagnóstico de leucemia se debe hacer en base a cualquiera de estos síndromes que ya habíamos visto o una alteración en la biometría hemática, más un aspirado de médula ósea, y todo lo demás tiene que ver con la especialidad, ¿sale? Entonces, de forma general, era muy importante hablar de leucemias agudas porque es lo más común que vemos en pediatría y creo que ahora que lo hemos platicado, parecía muy fácil. Síndrome anémico, hemorrágico, febril o infiltrativo, 2 o más de estos síndromes, hay que referir a este paciente para o le pones una biometría hemática y seguramente, como vimos en la tabla, vamos a encontrar una alteración de cualquiera de estas líneas celulares. Si hay más de 2 líneas celulares alteradas, eso tiene que ser valorado por un hematoncólogo o un hematólogo o un oncólogo para descartar como primera posibilidad de niños una leucemia aguda y de estas, la más común, linfoblástica. Sé que hablo muy rápido, pero trato de llevar la coherencia de la plática. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Pero decíamos que de las otras grupos de neoplasias hematológicas importantes que vemos en pediatría son los linfomas. Y entonces, esto es la tercera causa de cáncer en pediatría. Entre la leucemia y los linfomas están generalmente los tumores del sistema nervioso central, pero en este caso los linfomas. Y los linfomas, cuando empezamos a leerlo, es muy complicado. A mí me gustan mucho los linfomas, pero en realidad es muy complicado porque los linfocitos, que es la célula que origina el linfoma, son muy complicados, se pueden enfermar de cualquier cosa, están en todos lados y pueden tener muchas manifestaciones. Entonces, nosotros tenemos que definir qué es un linfoma. Es un grupo heterogéneo de neoplasias. Siempre que leemos esto es que nos van a decir un montón de nombres. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas originadas del tejido linfoide. Y el tejido linfoide son básicamente los linfocitos. Entonces, los linfomas se dividen en 2 grandes grupos. Los linfomas de células B y los linfomas de células T. Esto pareciera muy sencillo, ¿sale? Entonces, generalmente, aunque no es una regla y lo vamos a ver más adelante, los linfomas los vamos a encontrar en los órganos del sistema inmune, pero en pediatría es diferente y lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente, los linfomas, cuando pensamos en linfomas, pensamos en ganglios linfáticos, pensamos en el timo, pensamos en el vaso, en el hígado, pero nosotros tenemos linfocitos en todo el cuerpo. Hay linfocitos en la piel, si ya llevan sus clases de histología, tenemos linfocitos en el pulmón, tenemos linfocitos en la piel, tenemos linfocitos en el hígado, en el intestino, las placas de Peyer, lo que ustedes quieran. Todo nuestro cuerpo está lleno de linfocitos, excepto el sistema nervioso central. Sin embargo, en algunos pacientes puede haber infiltración, puede haber linfomas del sistema nervioso central, por ejemplo, los pacientes que están inmunodeprimidos por virus de inmunodeficiencia humana, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar linfomas en cualquier sitio. Y esto lo vamos a platicar un poquito más adelante. Yo decía que estas enfermedades, este grupo de enfermedades que son los linfomas, que son muy complejos, van a tener diferencias en su clínica, en la morfología, y cuando hablamos morfología nos referimos a cómo se ven estas células en el microscopio, y obviamente todas las alteraciones moleculares que tienen, las alteraciones citogenéticas, y ahora esto se ha vuelto mucho más complejo, cómo interactúan estas células linfoides alteradas, o sea, las células del linfoma, con el paciente. De hecho, hace unos años, en el 2022, más o menos cada 5 años, se hace una revisión de la nomenclatura para ver cómo están, cómo se clasifican, cómo es el mejor tratamiento, cuál es el mejor pronóstico y demás. Y entonces vamos a ver que los linfomas o estas neoplasias linfoides salen más de como 80 y tantos diagnósticos diferentes, o sea, es muy complejo. Entonces, los linfomas, a grandes rasgos, se dividen en 2 grandes grupos. Los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Y son enfermedades muy, muy diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hablar primero de los linfomas no Hodgkin. Pero este es un ejemplo de cómo es tan compleja la clasificación, que los linfomas no Hodgkin se dividen en aquellos que son de células B, maduras, de células T, maduras, y de las células linfoides en maduración. Y aquí, por ejemplo, entra la leucemia linfoblástica, que son células de linfocitos de
en maduración. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre leucemia y linfoma, para que quede un poquito más claro. Pero esta clasificación es compleja, ¿sale? Yo nomás quiero, vamos a reducirlo para ser muy, muy aplicable a pediatría. Los linfomas se van a dividir en linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Y los linfomas de Hodgkin, que son un poquito más complicados, se van a dividir en los linfomas de células B, los linfomas de células T, ¿sale? En pediatría, los más comunes del linfoma no Hodgkin es el linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico. Vamos a quedarnos con eso. Y es que ya hemos visto esta imagen donde, o sea, donde habíamos platicado que las células de linfoma, o los linfocitos más bien, perdón, se empiezan a producir en la médula ósea, empiezan a madurar en la médula ósea, y una vez que maduran, este es el caso de los linfocitos B, salen a la circulación, se van al ganglio, y del ganglio luego se van a los tejidos periféricos y a la sangre. Entonces, cuando la transformación, en caso de los linfomas, no solo depende de la célula, que ya sabemos que todos los linfomas vienen de los linfocitos, pero también depende en la etapa de maduración que esté. Yo les decía, si esta alteración se da dentro de la médula, se llama leucemia. Si esta transformación a cáncer se da fuera de la médula ósea, se llama linfoma. No es la única característica, es un poquito más complejo, pero para nosotros entender a grandes rasgos la diferencia entre linfoma y leucemia, la leucemia aguda, la transformación maligna de la que hablamos, esta producción de células de cáncer se da en la médula ósea, y una vez que salió la célula y la transformación se da después, o sea, extramedular, se llama linfoma. Por eso las leucemias, para hacer el diagnóstico, necesitamos el aspirado de médula ósea. Para los linfomas, necesitamos una biopsia de donde esté el linfoma, y eso lo vamos a hacer. Entonces yo les decía, si estos linfocitos, antes de que lleguen al centro germinal del ganglio linfático, tienen esta transformación maligna, a esto se le llama linfoma de células del manto. Y esto lo vemos en adultos. Si se da dentro del área folicular, o sea, dentro del ganglio linfático, dependiendo el momento de la transformación maligna, nos puede dar uno que se llama linfoma folicular, que es el más común en adultos, que nosotros no lo vemos en pediatría, el linfoma de Burkitt, que es el más común en pediatría, y el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, ¿sale? Y cuando se da fuera de la médula, de una vez que el linfocito salió del ganglio, ahí tenemos algo que se llama el linfoma de la zona marginal, o los MALT, el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma, el plasmocitoma y algunos otros. Entonces, esto es importante nada más para que lo entiendan, es un poquito más complejo, pero entonces, para entender los linfomas, no solo hay que saber que vienen de los linfocitos, sino en qué fase de la maduración de los linfocitos vienen. Lo mismo pasa con los linfocitos T. Los linfocitos T hemos dicho que empiezan su producción y maduración en la médula ósea. Si esta transformación se da en la médula ósea, se llama leucemia linfoblástica de células T, ¿sale? Pero si estas células ya salieron a la circulación y están en el timo, que terminan su maduración ahí, podemos tener linfoma linfoblástico. Acuérdense que el blástico es de células inmaduras, pero el linfoma implica que ya salió de la médula ósea. Entonces, cuando los linfocitos T están en el timo y se transforman en células de tumor, se llama linfoma linfoblástico. Si está en la médula ósea, se llama leucemia linfoblástica. Es en general la misma célula, pero tuvo la transformación maligna en dos sitios diferentes y por eso cambia el nombre. Igual, es un poquito más complejo, pero nada más es para que lo entendamos. Si esta transformación se da cuando los linfocitos T llegan antes de que lleguen al ganglio, se llaman linfomas de células T o de células TNK, dependiendo de dónde estén, si son maduras o si son periféricos y más. Es un poquito complejo lo que decía la nomenclatura. Ven, aquí tenemos lo mismo, los linfocitos B salen de la médula ósea. Si estos linfocitos son naive o están activados, se van al ganglio linfático, a la zona folicular, o son de memoria, y entonces aquí está el tipo del linfoma que da a origen, ¿sale? El linfoma de célula del manto, el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular, el linfoma de células grandes B, el linfoma de células grandes B periférico, el linfoma de Hodgkin, ¿no? Y si hablamos de los linfomas de células T, lo mismo, de la médula ósea se puede ir a la sangre periférica o al timo, y dependiendo puede dar esos diferentes tumores. Les digo, la clasificación de linfomas es bien compleja porque depende de todo esto. Solo quiero que con esto les quede la idea de dónde vienen los linfomas. Y entonces les decía que en niños vamos a dividir a los linfomas en Hodgkin y no Hodgkin. Los no Hodgkin son ligeramente más frecuentes. Y entonces, los linfomas en niños y en adultos se comportan bien diferente. Si ya esta plática se las llega a dar un hematólogo de adultos, van a ver que te va a hablar de cosas súper diferentes. Porque en niños, la mayoría de los linfomas son de alto grado o linfomas agresivos.
Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, que es el más común. El linfoma de Burkitt es un tumor que crece tan rápido, vean, que en algunos casos llega a ser hasta el 50-60% de los casos, y en África subsahariana es el cáncer más frecuente. El 90% de los pacientes van a tener linfoma no Hodgkin, del tipo Burkitt. Y entonces este linfoma de Burkitt es tan agresivo que puede duplicar su tamaño en 24 a 48 horas. Crece demasiado rápido, ¿sale? El linfoma linfoblástico, habíamos dicho que es el primo hermano de la leucemia, nada más que la transformación se da fuera de la médula ósea. Puede ser linfoblástico de células B o linfoblástico de células T. No me voy a meter mucho en esto, porque les digo que es complejo. Solo quiero que entiendan de dónde vienen estos tumores. Yo les decía, es diferente en niños y en adultos. En adultos, el linfoma más común es el linfoma folicular y el linfoma de células grandes B. En adultos, los linfomas foliculares, por ejemplo, pues a 10, 20 años con algunos ganglios por ahí y no hace nada. Los pacientes no se van a morir de linfoma porque son linfomas que se llaman indolentes, que son linfomas de crecimiento muy lento, que generalmente tienen poco potencial de actividad neoplásica y demás. En niños, vean, y bueno, el más común habíamos dicho que es el linfoma de Burkitt, que es un linfoma muy agresivo, y el linfoma linfoblástico, que suele ser muy agresivo. Ven en adultos, el linfoma linfoblástico y el linfoma de Burkitt son más o menos el 10%. En niños, entre los dos se pueden llegar casi hasta el 90% de los linfomas no Hodgkin. Son linfomas muy agresivos. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que den linfomas? Infecciones ahí sí por Epstein-Barr muy común, por VIH también, que poseen una deficiencia congénita o adquirida, algunos fármacos inmunosupresores, el uso de radiación y algunas enfermedades congénitas de autoinmunidad, ¿sabes? Donde el sistema inmune está. Entonces, el problema del linfoma no Hodgkin es que puede originarse de cualquier lado. En adultos, la mayoría de los linfomas se originan en los ganglios linfáticos. En niños, la mayoría son extraganglionares, de los linfocitos que están en otros sitios. De hecho, lo que más vamos a ver es el sitio de presentación más común, es abdominal. ¿Y por qué? Porque en el intestino tenemos linfocitos. Ustedes recordarán que el intestino está formando unas cosas que se llaman placas de Peyer, que son las que impiden, que están llenos de linfocitos, que nos defienden de las bacterias que pueden venir los tacos al pastor que los vamos a cenar. Entonces, si ustedes se fijan, en la pared intestinal, este es un caso de un linfoma de Burkitt, vean cómo está engrosada la pared, vean este tamaño de la pared de aquí y vean esto que está acá. Entonces, está engrosada la pared porque estos linfomas pueden originarse de estos linfocitos. Ven este intestino cómo está aquí normal y cómo aquí está aumentado. Entonces, por ejemplo, el sitio de presentación más común en niños del linfoma no Hodgkin es abdominal y puede presentarse con datos de obstrucción intestinal. De hecho, si ustedes ya llevaron pediatría, hay una enfermedad que se llama invaginación, donde el intestino se mete como calcetín dentro de sí mismo. Y si nosotros vemos un adolescente con invaginación, siempre hay que preguntar dónde está el linfoma, porque se presenta así, ¿sale? En niños el sitio de presentación más común es abdominal. Y este es un ejemplo, pero puede nacer del vaso, puede nacer de los ganglios retroperitoneales, pero un dato común y para que vean que los linfomas pueden aparecer donde sea, porque en todo el cuerpo tenemos linfocitos, es este caso. Ya casi van a dar las 8. Si me paso algo, me avisan. Voy a darle velocidad. El segundo sitio de presentación es el mediastino, es el tórax. Y el sitio de presentación más común son los ganglios que están en el mediastino. Ustedes recordarán que en el espacio que está entre las pleuras por arriba del corazón se llama mediastino, que es un espacio virtual, y ahí es donde vamos a tener ganglios. Ven esto aquí, este es un producto de una autopsia donde vemos aquí los pulmones. Esto que ven aquí no es el corazón, estos son adenomegalias que estaban en el mediastino. Entonces, sitio de presentación más común, abdomen. El segundo sitio es mediastino. Los pacientes que van a tener linfoma en tórax, los datos van a ser tos, disnea, es común que tengan ortopnea. La ortopnea es que los niños están sentados y no pasa nada, pero cuando se acuestan en decúbito empiezan con mucha dificultad respiratoria. Y es que imagínense esta bolota que tienen aquí en el tórax, se va hacia atrás, obstruye las vías aéreas y obstruye el tracto de salida del corazón. Entonces empiezan a tener complicaciones ventilatorias y hemodinámicas. Entonces decía que pueden tener dolor torácico, tos, disnea, ortopnea, sibilancias y algunos otros datos. El tercer sitio de presentación es cabeza y cuello. Por ejemplo, si ustedes ponen linfoma no Hodgkin en Google, van a encontrar un paciente africano con este cachetón, porque un sitio de presentación común del Burkitt en África es mandibular, ¿no? Por eso les decía, no se queden con la idea de que los linfomas son de ganglios. En adultos sí, en niños generalmente son extraganglionares. Cabeza y cuello, pues, les decía, el clásico es el paciente africano que tiene este tumor mandibular, pero aquí, por ejemplo, yo los que he visto,
han sido en amígdalas. Acuérdense que las amígdalas y las adenoides son tejidos linfoides. Entonces, una de las indicaciones claras de hacer una amigdalectomía es que haya asimetría de las amígdalas. Yo 2 casos que he visto de asimetría amigdalina resultaron ser un linfoma de Burkitt de amígdala, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado porque acuérdense que decimos que los linfomas no Hodgkin pueden aparecer donde sea porque hay linfocitos donde sea. Hay algunos linfomas, por ejemplo, de retina, hay algunos, o de coroides, hay, o sea, en el sistema nervioso central es poco, pero está asociado a virus de VIH, ¿vale? Vean cómo el 9%, el 6% puede aparecer en ganglios linfáticos. Entonces, lo que quiero que se queden en la cabeza es que en los niños, los linfomas no Hodgkin, es más común que se aparezcan fuera de los ganglios que en los ganglios, ¿vale? Inclusive algo que vemos no tan frecuentemente en el hospital donde estoy, vemos muchos casos de linfomas cutáneos y empiezan a aparecer como manchas blancas en sitios no expuestos al sol. Y eso se llama, por ejemplo, micosis fungoides, que es un tipo de linfomas de células T, periférico, en piel, ¿sale? Entonces, algo que es importante cuando hablamos del linfoma no Hodgkin es que habíamos dicho que son tumores agresivos y generalmente es difícil sospecharlos porque llegan con una urgencia. Pueden llegar con obstrucción intestinal, pueden llegar con dificultad respiratoria, pueden llegar con algo que se llama síndrome de vena cava superior, donde al haber este tumor tan grande en el mediastino, impide el retorno de la sangre de la vena cava y entonces tienen ingurgitación y eritema facial, van a tener ingurgitación de las venas del cuello, pueden tener algunos otros datos de obstrucción del flujo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de lisis tumoral y casi siempre va acompañado del Burkitt. Yo les decía que el Burkitt es un tumor que puede duplicar su tamaño en 24 horas, pero así se destruye. Y cuando las células tumorales se destruyen por sí solas o por algún quimioterapia o lo que sea, empiezan a liberar las sustancias que están dentro de la célula. Por ejemplo, el electrolito más común que está intracelular es el potasio. Estos pacientes tienen hipercalemia, van a tener hiperfosfatemia, van a tener hipocalcemia e hiperuricemia. Y eso se llama síndrome de lisis tumoral. Y el problema de lisis tumoral es que puede dar insuficiencia renal y arritmias y puede ser letal. Entonces, generalmente los niños con linfoma no Hodgkin llegan con una urgencia. ¿Sabe? El diagnóstico se hace tomando una biopsia del sitio donde podamos para verlo al microscopio. ¿Vale? Y el otro grupo grande de linfomas es el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, hay algunas diferencias, les digo, que aunque los dos se llaman linfomas, son enfermedades que son totalmente diferentes. El linfoma de Hodgkin, habíamos dicho que los linfomas de Hodgkin pueden ser de células B o de células T. El linfoma de Hodgkin es un linfocito un linfocito B que se vuelve rebelde. Entonces, estos linfocitos B, en el caso de los linfomas de Hodgkin, empiezan a crecer y empiezan a formar una célula grandota, rebelde, que empieza a producir un montón de células inflamatorias y hace que en los ganglios linfáticos crezcan. El linfoma de Hodgkin es un linfoma ganglionar. Hemos dicho, los no Hodgkin son extraganglionares. El linfoma de Hodgkin característicamente es ganglionar. Es más común en adolescentes. El no Hodgkin es un poquito más común en escolares y preescolares. Y en el linfoma de Hodgkin lo que les decía es que este linfocito B empieza a tener esta transformación a una célula neoplásica. ¿Y qué es una célula neoplásica? Pues es la que sigue. Bueno, que ahorita la vamos a ver, que se llama célula de red de Stenberg. Y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces yo les decía, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad ganglionar y está muy asociada, esto va a quedar grabado porque es una cosa que no debo, pero bueno, olvídenlo. Entonces, el linfoma de Hodgkin está asociado mucho al virus del Epstein-Barr. Y el Epstein-Barr, acuérdense, para que se acuerden del linfoma de Hodgkin. El linfoma, la enfermedad de Epstein-Barr o la mononucleosis infecciosa también se llama enfermedad del beso. ¿Y cómo van los besos? Esto bórrenlo, cefalocaudales. El Hodgkin característicamente se presenta con adenopatías que tienen una progresión muy ordenada cefalocaudal. Generalmente empiezan en el cuello, luego mediastino, luego abdomen, luego axilas e ingles y nada más. Entonces, lo más común del cuadro de presentación de los pacientes es que tengan adenopatías cervicales. Todo empieza en el cuello. Es muy raro que empiece en otro sitio. Y entonces, todo niño que tenga ganglios en el cuello debe ser evaluado. Pero los ganglios en el cuello, la verdad es que la causa más común es infecciosa. Faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, inclusive caries pueden dar ganglios en cuello. Lo más común es que tenemos que ver que estos ganglios deben de ser de consistencia aulada,
que sean grandes, que sean más de 2 centímetros, que sean firmes, y generalmente, a diferencia del linfoma no Hodgkin, que ya habíamos dicho que se presenta muy rápido, el linfoma de Hodgkin se presenta subagudo o crónico. Generalmente estos pacientes que ya con estos grandes tumores o estos grandes ganglios cervicales, digo, estos son ejemplos muy aparatosos, por decirlo así, pero estos pacientes pueden tener meses o años con esos ganglios que van creciendo poco a poco, que suelen ser no dolorosos y que, les decía, tienes de hacer conglomerados ganglionares que generalmente miden más de 2 centímetros. Y siempre nos dicen que los ganglios que son duros son de cáncer. Cuando nosotros hablamos de adultos o de tumores sólidos y sentimos y palpamos los ganglios, estos ganglios generalmente son pétreos. Yo siempre les digo, estos se sienten como canicas. En el caso de los linfomas de Hodgkin, estos ganglios son de consistencia aulada, no son duros como una canica. Yo siempre les digo, cuando van a estas papelerías grandes, estas cadenas de papelerías, hay unas bolas como de hule, ¿no? Que tienen un montón de ligas. Así se sienten estos ganglios, por eso les decimos que tienen una consistencia auladas. Entonces, ¿cómo saber que un ganglio cervical es Hodgkin? Híjole, es difícil, pero lo que tenemos que ver es que el compromiso es ganglionar, generalmente empiezan en el cuello, el 80-85% de los linfomas de Hodgkin empiezan en el cuello, los ganglios van a ser firmes, aulados, en conglomerados, que pueden estar inicialmente no adheridos a planos profundos, pero pues imagínense este paciente obviamente ya está adherido a planos profundos, tiene que tener una evolución subaguda crónica y es progresiva cefalocaudal. ¿Sale? Inclusive esta es una paciente que yo tenía cuando era residente, que llegó así, vean, toda cachetona, y le dimos quimioterapia y a los 15 días llega la niña y nos saluda, no sabemos quién era. Resulta que esta niña no está cachetona, no está cachetona pues, pero lo que tiene es edema de la cara porque estos ganglios obstruían el paso de la sangre a través de la vena cava superior y entonces tenía plétora facial porque es puro líquido. Cuando le bajaron los ganglios empezó a circular bien la sangre y la niña se veía súper flaquita, ¿sale? Pero esta niña, por ejemplo, tenía más de un año de evolución con estos ganglios. ¿Sale? Entonces, eso hay que pensar. Entonces, estos niños, además de tener estos ganglios, pueden tener tumor mediastinal y entonces tener los datos característicos de tumores mediastinales, sibilancias, tos, disnea, ortopnea. Y algo característico que siempre nos dicen es que los niños con linfoma pueden tener síntomas B. Los síntomas B son síntomas asociados a la producción de todas estas citocinas por parte de la célula de red de Stenberg, que ahorita vamos a ver. En adultos es más común, en niños solamente el 30% van a tener síntomas B, en adultos llega hasta el 60-70%. Estos síntomas B es fiebre de Pell-Epstein, se llama, que es una fiebre de predominio vespertino o nocturno, y puede ser en días alternados, no son diarios, pero generalmente es una fiebre que no pasa de 38,5, es una fiebre de bajo grado, de predominio nocturno. La siguiente síntoma B es sudoración profusa. Y siempre les digo que es sudoración profusa nocturna, porque siempre pues, muchos adolescentes sudan en la noche y se espantan. Pero cuando ustedes ven un paciente con linfoma de Hodgkin con sudoración nocturna, el paciente les dice, tengo que cambiarme la pijama, tengo que cambiar las sábanas porque están empapadas. Es una sudoración nocturna profusa. O sea, es muy evidente que el paciente está con una sudoración muy importante. Y el tercer síntoma B es pérdida de peso, que por definición es más del 10% en 6 meses. Obviamente no nos vamos a esperar a que pasen 6 meses para ver si baja el 10%, pero es una pérdida de peso acelerada. Y esto se da, como lo vamos a ver en un momento, por las citocinas que produce el linfoma B. Entonces, muchas veces dicen, no tiene síntomas B, no es linfoma. En niños es menos frecuente que veamos síntomas B. De hecho, si los niños tienen síntomas B, eso les confiere un poquito de mal pronóstico. ¿Vale? Pues pérdida de peso, fiebre nocturna y sudoración nocturna profusa. Antes había otro que cuando tomaban alcohol, los ganglios dolían. Generalmente los niños no toman alcohol, aunque algunos adolescentes lo hacen, y tienen dolor ganglionar, y eso nos apoyaría un poquito al diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Aquí le decía, síntomas B, 30%, muchos pacientes tienen fatiga, anorexia, prurito, que son datos inespecíficos. En estos pacientes tenemos que ver el ganglio, tenemos que ver una radiografía de tórax para ver si no hay una enfermedad voluminosa en mediastino. Y esto es importante porque cuando hay una lesión mediastinal grande, está contraindicada la anestesia, porque los pacientes se pueden quedar en la plancha porque a la hora de que se induce la anestesia, este tumor bascula y se va para atrás y hay compromiso hemodinámico y ventilatorio del paciente. Vean, esa es la célula de red de Stenberg, muy bonita, ¿no? De hecho, es la célula con ojos de búho. Y célula de red de Stenberg es una célula que es un linfocito B
empezó a tener estas alteraciones de convertirse el linfocito B a célula de cáncer, y este proceso va a dar una célula que se llama célula de Redi-Sternberg. Es una célula gigante, si se fijan aquí, las células de Redi-Sternberg y el resto son células más pequeñas, que característicamente está binucleada, tiene 2 núcleos, la cromatina va a estar abierta y 2 nucleolos muy prominentes. Por esto la célula de Redi-Sternberg se llama células en ojos de búho, ¿vale? Y entonces esta célula de Redi-Sternberg, que es un linfocito B alterado, y que por ahí dicen que niega ser linfocito B por los marcadores que da, llama un montón de células inflamatorias, linfocitos, histiocitos, neutrófilos, eosinófilos, células plasmáticas, que lo que hacen es un caldo de puras citocinas inflamatorias. Por ejemplo, producen un montón de factor de necrosis tumoral, que es el que hace que bajen de peso. Produce un montón de interleucina 6, interleucina 14, interleucina 10, que son los que hacen que tenga fiebre. Entonces, estos síntomas B nos habla de que esta célula de Redi-Sternberg está produciendo una reacción inflamatoria muy importante en el cuerpo. Entonces, el diagnóstico es quitar un ganglio y verlo al microscopio y encontrar estas células, ¿sale? En adultos, generalmente lo que hacen es una biopsia por Trucut. Toman un churrito del ganglio. En niños, siempre que hay que hacer biopsia, hay que quitar todo el ganglio. Porque a veces rebaran el ganglio y encuentran puras células inflamatorias y no encuentran las células de Redi-Sternberg. Por eso es importante que en niños, siempre que vayamos a estudiar un ganglio, hay que quitarlo todo. Entonces, de forma general, tenemos leucemias y linfomas. Leucemias, los síndromes que habíamos visto, linfomas, dependiendo de dónde vaya a estar el linfoma. Si es no Hodgkin, puede ser en cualquier lado y generalmente se presenta con una urgencia. Y cuando es Hodgkin, generalmente vamos a tener ganglios cervicales de larga evolución. Pero ¿por qué es importante el diagnóstico oportuno? Y miren, creo que voy a cerrar casi en tiempo. ¿Por qué es importante el diagnóstico oportuno? Porque lo que ha pasado con estas leucemias y con los linfomas es que se han vuelto enfermedades altamente curables. Vean, esta es una gráfica donde... esta es la de incidencia, perdón. Lo que vemos aquí es la incidencia, donde vemos que las gráficas casi todo va para arriba. Vamos a ver más casos de cáncer conforme van pasando los años. O sea, va a haber más cáncer pediátrico. Lo que se ha visto es que la mortalidad ha ido en disminución. Vean, por ejemplo, estos son a nivel mundial, en estas cifras de Globocán que les enseñaba al principio. Vean, de todos los casos que se presentan de leucemia, vean la mortalidad. Esto es a nivel mundial. En Estados Unidos y en países con de recursos altos como Europa, la posibilidad de que un niño con leucemia se cure es del 95%. Y más está tratado en un hospital de cáncer o en un hospital pediátrico. Entonces, la leucemia lítica es curable hasta el 95% en general. En México, la supervivencia de una leucemia linfoblástica es más o menos del 50%. O sea, tenemos que crecer un montón y tiene que ver con diagnóstico oportuno, con manejo adecuado, con manejo de las complicaciones, que no es la finalidad de esta plática. Pero entonces, una leucemia aguda linfoblástica tiene muchas posibilidades de ser curada. ¿Sale? Les gusta a nivel mundial, donde vean, aquí está el número de pacientes que se diagnostican en niños y vean el porcentaje curado. A nivel mundial, más o menos el 60% de las leucemias se deben de curar. En países que tienen protocolos establecidos, les digo que es hasta el 95%. Y vean el linfoma no Hodgkin, vean, este es el número esto es a nivel mundial, ¿sale? Si nosotros nos vamos a un país, va a cambiar mucho. Pero este es el linfoma no Hodgkin, vean, se mueren menos de la mitad, o sea, tiene una curación de más del 60%. Y si hablamos del linfoma de Hodgkin, vean, la barra azul es la incidencia y la barra roja es la mortalidad. Del linfoma de Hodgkin, la posibilidad de curación es por arriba del 80%, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes lo diagnostiquen temprano. Yo siempre decía que parece cliché, ¿no? El diagnóstico oportuno salva vidas. La verdad es que si nosotros encontramos un paciente en estados iniciales, la posibilidad de curación a largo plazo es bien bajita, es muy alta. ¿Sale? Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico oportuno y por eso algunos datos que les di. Y este es el ejemplo que siempre les digo que a mí me llena de esperanza y cuando me dicen que soy oncólogo o pediatra, que qué triste, les digo, la verdad es que se han hecho tantos cambios que muchos de los tumores son curables. De forma general, el cáncer pediátrico debe ser curable en más del 80% de los casos. Y este es el caso de las leucemias agudas linfoblásticas. Vean, para los años 60 se vio que el 10% de los pacientes vivían más de 10 años. Entonces me dicen, eso es muy triste. Que para mí esa era la primera esperanza. Antes de los años 60, todos los pacientes con leucemia se morían. La mortalidad era del 100%. En este momento empezaron a hacer quimioterapia y medicamentos. Por ahí tienen que ver, si ustedes conocen bien, o se acordarán de Goodman y Gilman, que eran farmacólogos en Harvard, hicieron un medicamento que empezaron a remitir a los pacientes con leucemia. Y entonces, del 10%, o sea, de estos 402 pacientes, 40 alcanzaron a vivir más de 10 años. Eso quiere decir que había una forma, una esperanza de que la leucemia se pudiera curar.
Y entonces empezaron a mejorar los protocolos y vean cómo para los años 70, más o menos 10 años después, la leucemia se curaba en el 60% de los casos. Ahorita, en los nuevos estudios, vean aquí, por ejemplo, bueno, estos se llaman curvas de Kaplan-Meier, donde en el eje de las X va el tiempo, los años, y en el eje de las Y va el porcentaje de los pacientes que sobreviven. Al momento cero, pues están vivos el 100%, y en este caso, para fin de supervivencia en cáncer, cada vez que va bajando la curva, quiere decir que alguien se muere. Y esto se interpreta así. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente esté vivo 10 años después con ese tratamiento de leucemia? Te vienes para acá y es el 10%. En los años 70, con el protocolo que se llevó de los años 70, vean cómo se curaba el 60%. Vean el protocolo que empezó en el 2006-2009, va hasta aquí porque hasta este momento eran los años que llevaba de vigilancia, pero vean, más o menos el 92-95% de los pacientes están vivos con leucemia aguda linfoblástica. La leucemia mieloblástica tiene peor porcentaje, tiene peor probabilidad de curación, pues ya andamos en el 50% de los casos. Entonces, vean cómo la importancia de hablar de diagnóstico oportuno, y a mí siempre me gusta hablar con ustedes de diagnóstico oportuno, porque estamos cambiando la historia de los niños con cáncer. Ya no le decimos, ay, pobrecito, le va a ir mal, ¿no? Las posibilidades de curación son muy altas. Y si nosotros estamos enterados de que esta posibilidad de curación es alta, vamos a hacer todo lo posible para que cualquier niño con cáncer logre esta curación. Entonces, sé que hablo muy rápido, espero que no hayan quedado dudas, espero poder haber llevado este tema, que como pueden ver me apasiona, poco a poco. Entonces, dos cosas que les quiero recordar. Uno, el cáncer infantil es muy curable en la mayoría de los casos, sobre todo las leucemias y los linfomas. Un linfoma de Hodgkin tiene más del 80% de posibilidad de curarse y un linfoma no Hodgkin por arriba del 70%, ¿vale? Incluyendo los que son estadio 4 y avanzados. La otra es de leucemias, los síndromes, y que habíamos visto, y de linfomas hay que sospecharlo porque puede ser una variedad de presentaciones muy importantes. Pero lo más importante, y yo les quiero agradecer, es que ustedes estén en esta plática. Espero hayan captado, yo sé que hablo rápido, todos estos datos lo puedan aplicar y refieran a los pacientes lo antes posible para poder hacer el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y estos niños se curen. Y cada vez que hay un niño con cáncer, no digan, pobrecito, vamos a decir, vamos a echarle todos los kilos para que este niño salga adelante. No sé si haya preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, no sé cómo sea lo que tengan. De tiempo estamos bien, doctor, no se preocupe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, pueden prender sus micrófonos si gustan. O lo escriben y por el chat. Voy yo primero. Como siempre, un gusto, Doc, tenerlo por aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, saludos. Por ahí nos platicaba que, bueno, hablando sobre esto del diagnóstico oportuno, nos decía que los linfomas no Hodgkin generalmente se presentan como urgencias. A su experiencia, ¿cuál es la urgencia que nosotros debe de prendernos el foco en empezar a pensar que puede ser por ahí algún linfoma? Mira, de los más comunes es el síndrome de vena cava superior. Los niños que tienen linfoma, sobre todo no Hodgkin, pero también algunos de Hodgkin, tienen este crecimiento que muchas veces ni parece. Hemos visto un paciente, por ejemplo, que su mamá lo regañaba porque dejaba de correr en el fútbol. Y es que el niño se cansaba, tenía disnea, porque obviamente al estar el tumor en el mediastino superior, obstruye el paso del aire a través de los bronquios principales. Entonces, el síndrome de vena cava superior, les decía, hay dos síndromes, que es el síndrome de vena cava superior y el síndrome mediastino superior. El síndrome de vena cava superior son meramente alteraciones vasculares. Al estar el tumor en el mediastino, impide el paso de la sangre de la cabeza y miembros superiores, entonces va a haber edema, plétora, incrustación yugular. De hecho, hay un signo que se llama el signo de Pemberton, y tenía un paciente, se los juro, que lo hacía perfecto, se me olvidó grabar ese paciente. El signo de Pemberton, ustedes elevan los brazos, y entonces esto cierra el tracto de entrada de la sangre, y entonces se pone la cara roja, así, muy aparatoso. Entonces, se llama signo de Pemberton, y entonces se nos habla de síndrome de vena cava superior. Cuando tenemos alteraciones hemodinámicas, o sea, de las venas, más alteraciones respiratorias como disnea, ortopnea y demás, se llama síndrome mediastino superior. Los síndromes de vena cava son sobre la vena, que puede ser también por trombosis, y cuando hay síntomas ventilatorios, también se llama síndrome mediastino superior. Esos son bien comunes. Puede darlo también la leucemia, acuérdense que la leucemia puede dar también tumor mediastinal, entonces es lo que vemos. La otra es invaginación o obstrucción intestinal en adolescentes. Hay que pensar linfoma, sobre todo si es a nivel de ciego, ileocecal, porque ahí es donde generalmente está el linfoma de Burkitt. Y la otra es el síndrome de lisis tumoral.
Y esos pacientes llegan con datos de insuficiencia renal y no sabemos por qué les da. Muchas veces porque el tumor no es tan evidente, pero muchas veces hemos hecho el diagnóstico del linfoma de Burkitt porque el paciente llega con insuficiencia renal. Y cuando ves los laboratorios, tiene hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia. Otro día, si quieres, hablamos un poquito de eso, porque es un tema bien interesante, cómo se va destruyendo la célula, sale el potasio, que es lo que más hay en el electrolito que está más común intracelular, se destruye el DNA, porque el DNA es una molécula muy compleja, pero si no está en el núcleo, se metaboliza rápido, y entonces acuérdense que los escalones del DNA están pegados con fósforo, ¿no? Estos fósforos salen, pero además las células de cáncer generalmente tienen muchos más niveles de fósforo. Puede ser que para que crezcan y se dividan y hagan todo, se necesita ATP. Y entonces estas células tienen mucho ATP, tienen mucho fósforo, entonces sale mucho fósforo a la circulación. El fósforo en la circulación no puede estar solito, se pega al calcio, y por eso el calcio sérico baja. Y la otra es que los escalones del DNA, las purinas y pirimidas, cuando se metabolizan forman ácido úrico. Los hacen de los nucleótidos, pasa a hipoxantina, xantina y xantina al ácido úrico. Ese es el metabolismo. Entonces, por eso hay hiperuricemia. La hiperuricemia y la hiperfosfatemia hacen cristales que tapan el riñón. Esos pacientes tienen insuficiencia renal. La hipocalemia, perdón, la hipercalemia y la hipocalcemia hacen arritmias. Y entonces ahí lo que tenemos que cuidar es el corazón y el riñón. Y entonces eso se vuelve muy interesante. Imagínense un paciente con leucemia, ¿no? Hiperleucocitosis, leucostasia y síndrome de listomoral. Entonces, esto se vuelve un manejo bien interesante de los pacientes y hay que estar pendientes porque no solamente, y muchas veces esos pacientes, sobre todo los del linfoma no Hodgkin, debutan con la urgencia. No estás pensando que tenga cáncer, o sea, llegan por una urgencia y ya en el abordaje, uno de los diagnósticos diferenciales debe ser estos. Pero entonces, lo que puedo decir, como pregunta ya él, es síndrome de cabo superior, síndrome listomoral y obstrucción intestinal. Gracias. Gracias, doctor. Creo que tenemos otra pregunta. Buenas noches. Me preguntaba si podría hablarnos de algún grupo o grupos que apoyen a niños con leucemia. Que apoyen para tratamiento y demás. Mira, en el Hospital General trabajamos con varios grupos y dependiendo del objetivo que tengan. Por ejemplo, está Casa de la Amistad para niños con cáncer. Nos apoya con albergue, transporte, medicamentos, actividades lúdicas para los niños. Está Fundación Vuela. Sigan por ahí las redes sociales. Tienen una mascota que se llama Bulpi y ahora hay Bulpigram, que es el Instagram de Bulpi. Entonces, hay mucha información. Si ustedes tienen algún paciente o conocen algún paciente con cáncer, niño, hay cuentos, hay un podcast, hay todo para que se explique a los niños a su nivel de entendimiento el proceso que va a tener de quimioterapia, que es una resonancia, que es un aspirado de médula ósea, que es la radioterapia. Entonces, sigan Fundación Vuela. Tienen ahí ya un multiverso de personajes muy interesantes. Ellos ayudan con acompañamiento psicológico, todo el programa, todo el tratamiento, apoyan con sillas de ruedas, materiales, inclusive nos han apoyado con prótesis, sillas de ruedas especiales, actividades para los niños y nada más. Hay una que se llama Los Sueños de Yoyo, que Lupita, que es la directora, tuvo una chica con leucemia que falleció. Ellos, por ejemplo, hace actividades lúdicas con los niños, pero además apoya a los papás con cuestiones de, no solo la leucemia, la verdad es que yo no conozco una que sea específicamente de leucemia, sino son niños con cáncer, con productos de higiene y demás. Viviendo tu sueño, la ambulancia de los sueños, hay muchas fundaciones, o sea, si ustedes están en Puebla, híjole, no sé quién está allá, Casa de la Amistad que está en Puebla, debe haber algunas otras ahí, seguro es la doctora Cintia Chanat, amiga mía, que la quiero mucho, ella debe tener alguna fundación por ahí, porque además ella hace trasplante, entonces ella debe haber más pacientes con leucemia. Vidematch, por ejemplo, si ustedes, no hablamos de trasplante porque no hablamos nada de tratamiento, pero actualmente para muchos pacientes que requieren de leucemia, el trasplante de médula ósea es muy importante. Y algo que nos contaba Cintia es que, por ejemplo, en Puebla, muchos de los niños que tienen leucemia, como vienen de poblaciones que son muy cerradas, es muy difícil encontrarles donador. Entonces, Vidematch es una fundación donde les toman a ustedes voluntariamente, son jóvenes, son buenos candidatos porque van a poder donar durante mucho tiempo. Les toman una muestra de células del carrillo con un hisopo
y mandan a hacer su tipificación de HLA y entra en una base de datos. Entonces, si un niño requiere un trasplante de médula ósea, busquen si alguno de ustedes puede ser donador. Traer una médula ósea importada puede salir casi como en $1,000,000, y entonces si ustedes encuentran un donador en su mismo estado, pues llenas el autobús, ¿no? De hecho, la primera donación fue de una paciente de México a Houston, y pues obviamente el familiar salía más barato pagarle el vuelo, que le tomen la médula ósea, que le tomen las células progenitoras. Lo que hacen para tomar las células progenitoras es que les ponen unas inyecciones de factores estimulantes para que estas células salgan de la circulación y se las toman como si fuera una donación de sangre. Antes no se tiene que tomar la médula ósea, pues se pueden tomar las células progenitoras de sangre periférica como si fuera una donación de sangre, y entonces es mucho más barato, ¿no? Y ayudan a muchas personas. Las médulas óseas se regeneran, no es como el riñón o cosas así, ¿no? Entonces, en 3 semanas van a tener su médula ósea intacta. Si ven VideMatch, sean donadores. Híjole, se me ocurren muchas, pero esas son las que han trabajado más con nosotros. Pero AMANC, ¿no? AMANC, que también hay casas de AMANC en casi todo el país. Les dan albergue, les dan traslado, les dan apoyo con medicamentos, manejo sostén, apoyo psicológico. Hay muchas, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, doctor. Como dato, pues sí tuvimos a la asociación de VideMatch aquí en BUAP Tehuacán y se obtuvieron buenos resultados. Ahí estuvimos, andamos buscando nuestro match. Muy bien. En serio, Sí. es un problema que, o sea, recae el niño y tienes que andar buscando una médula ósea si los hermanos no son compatibles. Híjole, tener un donador 100% compatible hace que el trasplante sea así, como que en mantequilla, así, todo sea perfecto. Entonces, se ha visto que si llegan a 10,000 donadores, si mal no recuerdo la cifra, cualquier paciente en México tiene un potencial donador en el mismo país. O sea, que llegar a esa cifra. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda? Bueno, creo que no. Pues de mi parte, muchas gracias, doctor, por tomarse el tiempo de darnos esta excelente ponencia y por aceptar nuestra invitación. He tenido la oportunidad de haberla escuchado en otras ponencias y en mi caso no he llevado la materia de hemato ni de pediat, pero con la ponencia de hoy me quedó súper claro todo lo que necesito saber. Y realmente ha sido un tema muy interesante. Esperamos y podamos contar con usted para próximas ponencias. Pues esta reunión se llevó a cabo con con el protocolo que se llama Hay un héroe en tus venas, y somos nosotros SCOP, que nos dedicamos a la salud pública. Mi compañera les va a hacer le va a hacer la entrega del certificado. Gracias de nuevo. Doctor, pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, por esta gran ponencia. La verdad es que pues fue maravillosa. También muchas gracias a todos los compañeros que se quedaron hasta el último. Y ahora vamos a hacer entrega de su reconocimiento. La Asociación Tehuacanera de Líderes Actuando por la Salud, Atlas, otorga el reconocimiento al doctor Daniel Ortiz Morales, oncólogo pediatra, por su participación como ponente durante la ponencia virtual Diagnóstico oportuno de cáncer hematológico en pacientes pediátricos, en colaboración con el Comité Permanente de Salud Pública, SCOP, pues el día 3 de octubre del año 2024. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctor, y esperamos seguir contando con usted para próximas ponencias. Con mucho gusto. Soy muy feliz de platicar con ustedes, en serio. Para lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Por ahí está mi correo y las redes. Si ando como loco, pero si tienen alguna pregunta, trataremos de contestarla a la brevedad. Muchísimas gracias, en serio, es un placer platicar con ustedes. Esperemos algún día nos veamos por ahí en vivo para platicar más. Sí, claro que sí, nos encantaría tenerlo en presencial. Gracias, chicos. En un momento les hago llegar el forms para que lo contesten y se tome en cuenta su asistencia. Es todo. Muchas gracias nuevamente, doctor. Excelente noche a todos. Bye. Muchas gracias, doctor. Saludos. Saludos, un gusto. Que esté muy bien.